Gracias. En esta mañana quería compartirles una historia, pero antes de entrar en la historia que vamos a leer en la Biblia, ¿qué pasa cuando estamos en una reunión con mucha gente? O no sé si alguna vez cuando éramos jóvenes, los que aquí ya no somos tan jóvenes, pero alguna vez fuimos jóvenes y fuimos, por ejemplo, a un concierto de música y tiene la música muy alta, la bulla está muy alta y uno quiere hablar con alguien y empieza a tratar de gritar y todo el mundo está gritando y nadie oye nada porque hay demasiada bulla. Entonces la única manera es o salimos de ese lugar o nos acercamos mucho al oído de la persona que queremos hablar. Y yo siento que ahora estamos en un mundo con el que estamos con mucha bulla. Hay demasiada información en la televisión, en el internet, en las redes sociales, aún información a veces religiosa, y no sabemos qué estamos escuchando. Y queremos escuchar a Dios, pero es un poco difícil escuchar a Dios con tanta bulla. Y entonces vamos a necesitar o salir de ahí y irnos a otro cuarto en silencio, o vamos a tener que acercarnos bastante para poder escuchar lo que Él nos quiere decir. Y pensando en esto, vamos a leer una historia el día de hoy. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Lucas, está ahí en sus pantallas, en el capítulo 10. Yo les animaría a que abran sus Biblias y lo puedan seguir la lectura. Lucas capítulo 10. No puedo esperar a que ustedes lleguen ahí, pero quiero que lo lean cada uno en su Biblia. Vamos a empezar en el versículo 38. Jesús está en su ministerio. Y entonces aquí tenemos una historia donde recuerden que Jesús venía a las ciudades y llegaba muchísima gente, multitudes de gente a escucharle. Y venían para escuchar los milagros, para ver los milagros, otros para escuchar lo que le enseñaba, otros porque oían que por ahí repartían pan y peces gratis. Por todo la gente venía, había de todo, había curiosos, había los bien intencionados, había los que oyeron que había bulla, pero mucha gente venía. Y a veces Jesús se sentía un poco incómodo, yo siento, con tanta gente. Y la Biblia nos dice que Él se apartaba y se iba a veces a lugares solitarios a estar un poquito más con su grupo más íntimo. Entonces Él tenía ciertos amigos y ciertos grupos con los que Él andaba más de cerca, que eran sus discípulos y otras personas, no eran solamente los 12. También había algunas mujeres, nos dice la Biblia. Y dentro de estos amigos de Jesús había esta familia que eran Marta, María y Lázaro. Entonces, cuando Él pasaba por el pueblo donde ellos vivían, Él se hospedaba en la casa de ellos porque eran sus amigos. Piensen que en estas épocas para ir de una ciudad a otra no tenían un carro, no tenían avión, tenían que caminar. Entonces, siempre necesitaban una casa donde llegar para descansar, donde lavarse los pies, comer algo, para poder seguir su camino. Y entonces, pensando en esto, dice, versículo 38, capítulo 10 del Evangelio de Lucas, dice: mientras iba de camino con sus discípulos, Jesús entró en una aldea y una mujer llamada Marta la recibió en su casa. Vamos a ir estudiando un poquito este pasaje más detenidamente. Primero, Jesús no viene solo, viene con sus discípulos, ¿sí? Entonces, son 12 discípulos. O sea, imagínense ustedes, llegan 12 personas a su casa. Uno sabe lo que es recibir 12 personas en una casa. Hay que preparar comida, refrescos, vienen cansados. Y los recibe en su casa una señora que se llamaba Marta. Esta es la dueña de casa. Entonces la dueña de casa dice: no, pues llegan visitas a mi casa, yo tengo que atenderlos. Y miren lo que sigue, versículo 39.
Tenía ella una hermana llamada María que se sentaba a los pies del Señor y escuchaba lo que Él decía. Entonces, Marta tiene una hermana llamada María. Y Marta dice, qué buena idea, somos dos, entre dos mujeres atendemos más rápido a todos. Pero María, en vez de ayudar a Marta, se sienta a escuchar a Jesús. Jesús está enseñando seguramente a sus discípulos, porque acuérdense que Él está con sus discípulos ahí, eso dice la palabra, Él estaba con los discípulos. Entonces seguramente les está dando las enseñanzas, las instrucciones a los discípulos. Y María, un poco como de curiosa, se mete ahí en vez de estar ayudando como debería estar, limpiando, atendiendo, preparando unos buenos arroz con gandules, un pernil, alguna cosa así. En vez de estar haciendo eso, ella va y se sienta ahí calladita a los pies para poder oír de cerca lo que Jesús está enseñando. Interesante esta actitud de esta mujer, de María, ¿no? Miren lo que dice el versículo 40. Marta, por su parte, se sentía abrumada porque tenía mucho que hacer. Así que se acercó a él y le dijo, Señor, ¿no te importa que mi hermana me haya dejado sirviendo sola? Dile que me ayude. Eso sí estuvo bueno. ¿Se imagina? Viene Marta y dice, no, eso sí es, esto es el colmo. Llega todo este pelotón de gente a mi casa, yo tengo que recibirles, atenderles, y ella se sienta ahí simplemente a escuchar a Jesús en vez de ponerse a trabajar y hacer algo. Ahora, aquí quiero que hagamos una pausa, porque piensen cuántas veces nosotros estamos pensando igual. Hay tanto que hacer. Me imagino que eso es lo primero que pensó Marta cuando vio a Jesús. Jesús y sus 12 discípulos. Comida, hospedaje, ¿dónde van a dormir? Tengo que acomodarles camas, colchones inflables, sleeping bags, porque van a quedarse aquí. Pero María, en cambio, dice, llegó Jesús, ¿qué voy a aprender? ¿Qué voy a escuchar? Jesús está en mi casa. ¿Piensan eso? Ella tenía una perspectiva totalmente diferente de ver a Jesús llegar a su casa. ¿Qué piensas tú cuando ves a Jesús llegar a tu vida? ¿Qué vamos a hacer? ¿O qué voy a aprender? ¿Qué voy a escuchar? Y miren lo que le dice Jesús a Marta. Marta, Marta, le contestó Jesús, estás inquieta y preocupada por muchas cosas. Y ahí me gusta porque aquí la versión usa dos palabras y le dice, Marta, estás inquieta. ¿Sabes lo que es inquieta? Que no se queda quieta. Eso es una persona inquieta. Nosotros tenemos niños. ¿Tienen niños inquietos en su casa? ¿Han visto un niño inquieto? Que anda de aquí para allá saltando. Y ustedes le quieren dar una orden y le quieren decir algo y no hay manera porque no te escuchan. ¿Alguna vez han tenido que hablar con sus hijos y quieren decirle algo y el niño está saltando de aquí para allá y se mueve y habla y tú estás tranquilo, escúchame? Y eso es lo que Jesús le está diciendo a Marta. Marta, estás inquieta, no te puedo hablar, no te puedo escuchar. No me puedes escuchar. Porque si estás demasiado ocupada, aunque sea haciendo cosas muy buenas, porque Marta estaba sirviendo a Jesús, Marta no estaba haciendo cosas malas, pero no estaba escuchando. Y le dice, estás inquieta y preocupada. O sea, estaba ocupadísima, ocupada por qué va a pasar. O sea, ya mismo son las 5 de la tarde y aquí se sirve la cena a las 6 y todavía no están listas los frijoles y las tortillas no he puesto en el comal. Y entonces estaba tan afanada con las cosas que había que hacer que no podía ver que Jesús estaba ahí. Y yo me pongo y quiero que tú te pongas a pensar en tu vida y que el Señor te está diciendo en este momento. ¿Qué son las cosas que te preocupan tanto, que no te permiten darte cuenta que yo llegué a tu vida y que tú podrías disfrutar de mi presencia, escuchar lo que tengo que enseñarte, en lugar de estar tan afanada, aún haciendo cosas buenas, aún queriendo agradar a Dios, aún pensando que es que tal vez Marta pensaba, Jesús me necesita a mí.
necesita que yo le prepare comida, necesita que yo le prepare dónde dormir, necesita que yo... Y Jesús le dice, Marta, tranquila, tranquila, no te preocupes tanto. Y mira lo que le dice el versículo 42. Después de que le dice, Marta, Marta, le contestó Jesús, estás inquieta y preocupada por muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria. María ha escogido la mejor y no le será quitada. A mí esta frase del final me llama muchísimo la atención, porque yo pienso y digo, todo lo demás se va a acabar, todo lo demás va a pasar. Puedes tener dinero, puedes tener éxito, puedes tener trabajo, puedes tener una profesión, puedes tener un carro, puedes tener una casa, puedes tener lo que quieras, todo pasa. Pero lo que el Señor te ha enseñado, lo que Dios te ha hablado, eso nadie te lo puede quitar. Hemos estado hablando en estas semanas acerca de la palabra rema, que es esa palabra que Dios te habla de una manera personal. Pero Dios no te va a gritar de una esquina a la otra del salón, con un salón lleno de gente donde todo el mundo está gritando. Dios te va a hablar al oído cuando tú te sientes a escucharlo. Cuando tú te tomes el tiempo de dejar de lado todas las preocupaciones, y por buenas preocupaciones que parezcan, porque sé que todos tenemos cosas que van a decir, pero ¿y cómo? Yo me imagino a Marta diciendo, pero ¿y quién se va a ocupar de la comida si yo me siento como María? Y el Señor le dice, solo una cosa te es necesaria, solo una cosa te es necesaria, escucharme. Lo único que es importante es que me escuches. Todo lo demás después va a caer en su lugar. Todo lo demás después va a tener sentido en tu vida. Pero no trates tú de arreglar todo para darle una buena impresión a Dios, en lugar de permitir que Él sea quien ordene tu vida. Ella no necesitaba impresionarle a Jesús con su casa limpia, con su buena comida, como nosotros muchas veces tratamos de impresionarle a Jesús con nuestra vida perfecta, con nuestras buenas obras, con nuestras buenas actitudes, con nuestras buenas intenciones. ¿Se imaginan en esa época? Tú no puedes avisar que ya vas a una casa. Hoy en día uno tiene el celular y dice, voy a ir a visitarte, y uno dice, en 10 minutos llega el pastor y barre todo, mete toda la basura debajo de la mesa y queda la casa limpiecita, ¿no? Pero en esa época no había celulares. Simplemente Jesús golpeó a la puerta y entró, y la casa estaba como estaba, y María, y los platos no están lavados, y la casa no está barrida, y muchas veces el Señor llega así a tu vida, tal como estás, no te da tiempo a nada. Y estás como Marta queriendo hace rato aparentar que la casa está más limpia de lo que está. Y el Señor te dice, no, tranquila, yo sé cómo está la casa ahí. ¿Y cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? No hay problema con eso. Quédate tranquila y escúchame. Yo quiero hablarte, yo quiero hablar a tu corazón. Hay cosas mucho más importantes que tu casa limpia. Y no hablo de tu casa física, sino de lo que a veces tú quieres aparentar con tu vida. Hay cosas mucho más importantes que simplemente querer aparentar tener una casa limpia. En el Evangelio de Juan, quiero que, si están con sus Biblias, pasemos nos vamos al Evangelio de Juan, capítulo 12. Marta y María tenían un hermano que era Lázaro, y si hemos leído la historia vamos a saber que él fue el que Jesús resucitó, y después de la resurrección de Lázaro se hace un gran banquete, una celebración. El Evangelio de Juan, en el capítulo 12, a partir del versículo 1.
Miren lo que dice aquí. Dice, 6 días antes de la Pascua llegó Jesús a Betania, donde vivía Lázaro, a quien Jesús había resucitado. Allí se dio una cena en honor a Jesús. Marta servía, Marta como siempre buscando cómo hacer algo. Ella no cambiaba. Y Lázaro era uno de los que estaba en la mesa con él. María tomó entonces un medio litro de nardo puro, que era un perfume muy caro, y lo derramó sobre los pies de Jesús, secándolo luego con sus cabellos. Y la casa se llenó de la fragancia del perfume. Una vez más, están ahora en una cena celebrando a Lázaro, porque Lázaro había resucitado, y hacen una cena en honor a Jesús. María, como siempre, Marta, como siempre, ocupada, preparando la comida, sirviendo, desatendiendo a la gente. Pero de pronto entra María con un frasco de perfume y derrama en los pies de Jesús. Pero miren lo que pasa más adelante. Este es bien importante que escuchemos esto. Versículo 4. Judas Iscariote, que era uno de los discípulos y que más tarde lo traicionaría, objetó: ¿por qué se ha vendido este perfume que vale muchísimo dinero para dárselo a los pobres? ¿Por qué no se ha vendido este perfume que vale muchísimo dinero para dárselo a los pobres? Dijo esto no porque le interesaran los pobres, sino porque era un ladrón y como tenía a cargo la bolsa de dinero, acostumbraba a robarse lo que echaban en ella. Y después dice el versículo 7, déjenla en paz, respondió Jesús. Ella ha guardado este perfume para el día de mi sepultura. A los pobres siempre los tendrán con ustedes, pero a mí no me tendrán siempre. Estos días antes de que Jesús sea crucificado, están los discípulos ahí, y la Biblia dice que los discípulos no entendían que Jesús iba a ser crucificado. La única que se había dado cuenta de lo que estaba pasando, ¿saben quién era? María. María era la única que entendía lo que estaba pasando. Por eso ella fue y rompió un frasco de perfume que dice que costaba muchísimo dinero. Los demás empezaron a decir, esto es un desperdicio, porque en este evangelio, esta historia está narrada en los 4 evangelios, y ustedes van a ver que en otros evangelios los discípulos dicen, pero ¿qué acabas de hacer, María? ¿Te das cuenta cuánto costaba lo que el perfume que acabas de romper? Y ella dice, estaba preparándolo a Jesús para la sepultura. Era la única que entendía que él iba a ser crucificado. Era la única que había entendido lo que estaba pasando. Tal vez era la única que estaba prestando atención. Y esta es la invitación en este día, porque hablábamos de, has dejado tu primer amor, como compartía Javier al principio. Y en lo personal es algo que también me tocó mucho, porque si queremos tener una relación con el Señor, si queremos escuchar la voz de Él, si queremos dejar de ser como Marta, que siempre estamos tratando de barrer y de impresionar y de limpiar la casa para que parezca que todo está bien y no nos tomamos el tiempo de escucharlo, vamos a tener que hacer ajustes en nuestra vida. Y yo sé que tal vez muchos van a decir, es que yo no tengo tiempo para pasar con Dios. Bueno, pues yo les voy a decir una cosa. El Señor hay recursos que nos ha dado a todos los seres humanos. Y nos ha dado en diferente medida porque Dios es soberano. A unos les dio más dinero, a otros les hizo más guapos, a otros les hizo más inteligentes, a otros les dio el don de cantar, a otros les hizo, etcétera. En su preciosa voluntad Él dio a cada uno lo que quiso darnos. Pero hay un recurso que a todos nos dio igual y se llama tiempo. Todos, no importa seas quien sea, tienes 24 horas en un día. Y si las cosas que tienes que hacer te están tomando más de 24 horas, quiere decir que algo está mal en tu vida. El problema no lo tiene Dios, ni el problema lo tiene el horario. El problema tiene tus prioridades. Necesitamos ponernos delante de Dios y decir, Señor, tú eres primero. Tú eres mi primer pensamiento en el día. A ti va el primera
cuando hago mi agenda, tú eres lo primero que ocupa mi tiempo. Y todo lo demás, el Señor lo pondrá en orden. No hay nada que le demos a Él que Él no nos lo devuelva multiplicado. Y eso tiene que ver también con el tiempo. Yo no voy a decir, pero no, mi día no va a tener más de 24 horas porque yo pasé más tiempo con Dios. Pues tus prioridades van a tener más sentido. Y tal vez estás demasiado ocupado en cosas que no deberíamos estar. Pasar tiempo con Dios es importante. Pasar tiempo con Dios es lo único que va a cambiar nuestras vidas. No importa si vienes a la iglesia, no importa si estás sirviendo en un ministerio, no importa que todas las cosas que podamos hacer están bien, pero si nuestro tiempo a solas con Él, muy de cerca, escuchando su voz, leyendo su palabra. Yo les animo, hermanos, a que leamos nuestra Biblia, pero no solamente la leamos, sino que la meditemos, así como la acabamos de leer ahorita. Leerla detalle por detalle, decir, mira, aquí estaba Jesús y estaba haciendo esto, y entonces vas a conocerlo a Él, conocer al Dios de la Biblia, al verdadero Dios de la Biblia. Juan 17 dice, y yo lo escribí en el chat, no sé si algunos de ustedes lo leyeron, y decía, en esto consiste la vida eterna, en que conozcamos al único Dios verdadero y a Jesucristo a quien Él ha enviado. Esa es la vida eterna, conocerlo a Él. La palabra conocer en la Biblia habla de intimidad. Eso es solamente tú y yo a solas, disfrutando ese tiempo. Eso significa conocer a una persona. Eso es lo que Dios quiere contigo. Encontrarse contigo, hablarte y que podamos venir. Y cuando cantamos lo que acabábamos de cantar hace un momento, no hay lugar más alto que estar a tus pies, realmente sea una realidad en nuestras vidas. No hay lugar más hermoso que estar a los pies del Maestro escuchando su voz, donde nadie te puede condenar. Él no te está preguntando, Él no le preguntó a María, María, levántate, que no ves que la casa no está limpia, que la comida no está lista. Él no te vino a preguntar qué hiciste o qué no hiciste o qué hiciste mal. Él ya sabe. Él no necesita Él no viene a reclamarte, Él ya sabe todo lo que has hecho, Él sabe todo lo que está mal en nuestra vida. Sin embargo, te ama. Sin embargo, te anhela. Sin embargo, anhela estar contigo. ¿Se imaginan qué lugar más seguro? Todos anhelamos un lugar donde podamos ser nosotros, donde no tengamos que fingir, donde no tengamos que vivir de apariencias, donde no tengamos que aparentar ser lo que no somos. ¿Saben dónde es ese lugar? A los pies de Cristo. A los pies de Cristo. Ahí eres tú. Con todo lo que sea, Él lo sabe. Él te ama, Él te anhela, Él te espera. Él llegó a tu casa porque quiere estar contigo. No te afanes tratando de impresionarle. Solo siéntate y escúchale. Él llegó a tu vida porque quiere hablarte. Él llegó a tu vida porque quiere estar contigo, porque quiere disfrutar de tu presencia. Y esa es la invitación que Él te está haciendo hoy, este día. Tú pudiste venir acá a escuchar la palabra. Pero ¿qué vas a hacer con eso? Cuando estás tú a solas. No es cierro mi Biblia y hasta el próximo domingo. ¿Qué vas a hacer tú con la invitación que Él te está haciendo a ti de manera personal, con nombre y apellido? Te está diciendo, quiero estar contigo. Quiero que me conozcas. Quiero que sepas cuánto te amo a ti de manera personal. Quiero hablar a tu corazón. Quiero cambiar tu
tu vida, no de que todo te va a salir bien, sino de que encuentres paz y seguridad y confianza como un hijo en los brazos de su Padre. Esa es la invitación que el Señor nos hace este día. Esa es la palabra para ti de parte de Dios. En nosotros está el dejar la escoba, el dejar de tratar de limpiar y de aparentar todo, y simplemente sentarnos a sus pies a escuchar.